Buenos días, muy buenos días, feliz día para todos ustedes. Hoy es jueves y estoy muy feliz de que hayas decidido conectarte a Conectando Puntos, un programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia donde estamos estudiando, aprendiendo, viviendo de la revelación de Dios, de esos puntos que la Biblia nos presenta y los estamos conectando, Antiguo, Nuevo Testamento, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Gracias por estar conmigo a esta hora. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, pastor de su casa Church, acá en el campus hermosísimo. En esta época está preciosísimo el campus de nuestra universidad en el sur de Estados Unidos, Southern Adventist University, la iglesia hispanoamericana, aquí en el campus, su casa Church. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura, vamos a continuar con nuestro disfrute. Ayer leímos el libro completo de Ruth y estuvo muy bonito, muy bonito, y Hechos capítulo 18. Hoy vamos a leer los primeros 2 capítulos de Primera de Samuel y también vamos a leer un capítulo más en Hechos. Hechos capítulo 19. Estamos avanzando, nos estamos moviendo con mucha energía, así que no te rindas, quédate conmigo, abre tu Biblia, abre tu aplicación, busca tu libreta, lápiz, lapicero, marcador, bolígrafo, notepads, lo que usted quiera hacer, pero por favor escriba, marque, y regrese posteriormente a su lectura diaria de la Biblia personal, ya ahí a ir un poquito más profundo, estudiar un poquito más en detalle lo que estamos leyendo. ¿Les parece? Excelente, vamos a orar y comenzamos. Bondadoso Dios y Padre, gracias por tu amor y tus cuidados. Te ruego, Señor, que a esta hora continúes con nosotros y nos hables. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, abrimos nuestra Biblia, como les mencionaba, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero usted lea de la versión que usted prefiera. Lo importante es que lea. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Vamos a bajar un poquito por aquí. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado todo este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer.
Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí, vamos a subir por aquí. Ok, se me fue un poquito, ¿verdad? Déjame ver si me sale ahí. Ok. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Esa era la parte que faltaba. Vamos al capítulo número 2. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta el polvo al desvalido, del polvo al desvalido, y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. ¿Pueden ver la imagen? ¡Wow! Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor.
Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas de los israelitas, que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando ya yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor y Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirle la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida, y te doy esta señal: tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia, y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Interesante, ¿eh? Historia de Ana, Elcana o Elcaná, la historia del niño Samuel, Elí, el sacerdote Elí con sus hijos, Ofni y Finés. Hay mucho que aprender de allí, ¿cierto? Muchísimo que aprender de allí. Vamos a Hechos capítulo 19, justo ahora. ¿Listos? Hechos 19, en el Nuevo Testamento. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. El que le decía al pueblo que creyera en él que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano.
Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Éxeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar allí tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono, como por 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea.
Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Muy bien, hoy leímos Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2 y Hechos, capítulo 19. Ya pasamos la mitad de este libro, así que espero te lo estés disfrutando mucho. Hechos de los apóstoles, Hechos de la iglesia primitiva, o mejor aún, Hechos del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo. Y en esta fase entramos en la historia relacionada al ministerio, principalmente dirigido por Pablo. Al principio vimos un poquito más de Pedro, después se alternó un poco, después de la conversión de Pablo en el capítulo 9, vemos más acción. Y todos estos capítulos nos indican de una manera un poquito más ordenada dónde estaba Pablo, en qué tiempo, ¿ya? Y luego recibimos las cartas que nos confirman esos viajes. Así que esta historia es el background de esas cartas que posteriormente estaremos leyendo. Bueno, familia, gracias por haber estado conmigo. Que Dios te bendiga enormemente. Que la paz de Jesús sea contigo ahora y siempre. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Padre bueno, gracias porque nos has permitido una vez más descubrir tu belleza. Y esto lo estamos haciendo un día a la vez. Así que gracias por estar con nosotros. Bendícenos durante el resto del día y que podamos vivir lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios me lo bendiga. Besote, abrazo cibernético. Entonces será hasta mañana a las 6:58, cerrando ya casi la semana. Que la pases chévere. God bless you.